Les juro que fue un instante, tan solo un instante, pero fue lo suficiente para ver con el rabillo del ojo que el espectro estaba justo bajo el marco de esta, mirándome pasar. No obstante, no se conformó con congelarme el alma de nuevo, sino que en ese pequeño lapso de tiempo extendió la mano para tocarme el hombro al pasar. Recuerdo el frío que sentí, turbia sensación que se combinó con un exuberante terror al notar que su mano eran puros huesos. Relatos Paranormales Oficial. Eran como las 10 de la mañana cuando aquel día un cliente me pidió un producto que no teníamos en los estantes. Por tal motivo le pedí que me esperara por unos momentos y tuve que dirigirme hasta el sótano para ir a buscarlo, ya que ahí teníamos el depósito. Estando ya en la puerta del lugar, me crucé con Nahuel, uno de los muchachos con los que trabajaba. Al verme, me hizo un gesto de frío, a la vez que me decía que algo le pasaba al aire acondicionado del local. En efecto, apenas puso un pie en el primer escalón de la escalera, un gélido aire chocó mi rostro, haciéndome sentir escalofríos. El aire acondicionado estaba en la sala del local, por lo que era normal que su efecto no llegara hasta el sótano. Sin embargo, mi compañero tenía razón al decirme aquello, pues nunca antes había sentido aquella temperatura tan baja en ese lugar. Cuando llegué a la mitad de la escalera, la luz eléctrica se apagó. Ya había escuchado a los muchachos decir que la llave de contacto estaba fallando, por lo que tuve que subir para llegar hasta ella, la cual estaba justo al lado de la puerta. Justamente la encontré baja, así que la volví a encender, para a continuación empezar a bajar las escaleras de nuevo. Lancé una maldición en voz alta cuando el evento se repitió. No me quedó de otra que volver a subir para encenderla de nueva cuenta. Pero en esa ocasión me quedé por unos segundos parado frente a la llave, por si las dudas se bajaba sola otra vez. Una vez más sentí que ese aire friolento me cubrió por completo. Nada más que ahora me pareció más extraño, porque dentro del sótano ni siquiera teníamos ventana, así que no había manera de que algo impulsara hacia mí ese frío. Al notar que la llave ya no iba a fallar, empecé a bajar por la escalera para así buscar ese maldito producto y salir de ahí. Pero de repente sucedió otro evento inesperado, solo que ahora no fue la luz, sino la puerta, puesto que ésta se cerró bruscamente. Preferí no darle importancia y continué, pero cuando ya faltaban pocos escalones, sentí claramente cuando otra vez ese aire frío me tocó, pero ahora fue sobre mi nuca. Por instinto volteé a mirar, coincidiendo justamente con el instante en que la luz empezó a bajar de tensión, siendo de esa manera en que vi aquella cosa. A pesar de la casi nula iluminación, pude ver que había una persona ahí, parada en el primer escalón de la escalera, es decir, adelante de la puerta que ahora estaba cerrada. No tuve ni siquiera tiempo de reaccionar. Al contemplar ese par de enormes ojos negros, me quedé paralizado, y en un simple parpadeo vi cómo esa cosa, cubierta de un amplio hábito negro, se abalanzó sobre mí. Lo único que recuerdo fue sentir un violento impacto sobre mi pecho, el cual me hizo prácticamente volar por los aires. Como faltaba poco para terminar la escalera y llegar al piso, el golpe sobre el suelo no fue tan brutal. Confundido y espantado, me puse de pie rápidamente para dirigir la mirada sobre aquella imagen. Esta seguía ahí, sobre la escalera, manteniendo su figura frente a mí. Parecía ser un monje, de esos que usan los largos hábitos con capucha. Justamente él la tenía puesta,
es decir, recubriendo su cabeza. Bastaron pocos segundos más para darme cuenta que en realidad no era un hábito lo que tenía, sino una especie de túnica, y al mirar sus pies me percaté que no tenía. Ese ser encapuchado estaba flotando a pocos centímetros del escalón. No podía ver bien su rostro debido a que tenía la cabeza ligeramente inclinada, pero creo que tampoco tenía cara. Aún así, resaltaban ese par de huecos negros, porque también pude distinguir que no se trataban de ojos, sino de cuencas vacías. Y así, hundido en ese pávido estado, pasó por mi mente aquella palabra que congeló mi alma a causa del miedo. A quien yo estaba contemplando con mis propios ojos y tenía poca distancia de mí, era la Santa Muerte. Comencé a gritar. Llamaba a Nahuel y a Ezequiel, quien era el otro muchacho con el que trabajábamos. En aquellos momentos estábamos solamente los tres en el local, así que solo tenía la confianza puesta en ellos para que me salvaran. Fue Nahuel el que abrió la puerta, casi paralelamente al momento en el que la luz volvía a la normalidad, permitiendo ver que ese espectro ya no estaba. Les voy a confesar algo. Fue tanto el miedo que sentí que cuando me vi a salvo y comencé a subir la escalera para salir de ese lugar, recién me di cuenta que me había orinado encima. Ese fue un motivo más para pasar al lado de Nahuel y ni responderle siquiera cuando me preguntó qué me había pasado y por qué había gritado de ese modo. Cuando llegué a la sala del local, Ezequiel me preguntó lo mismo, pero de igual manera lo ignoré. Cuando me vio llegar a la puerta y comprendió que me iría, me pidió que no lo hiciera, porque el patrón se iba a molestar. Recién ahí hablé para responderle que no me importaba, que luego hablaría con él. Me acuerdo que cuando llegué a casa, mi madre me preguntó qué me había pasado, por qué me había salido del local. Le comenté que requería ir al baño urgente y que luego le contaría. Por obvias razones, tuve que darme un baño para lavarme la propia orina con la que me ensucié. Al cabo de unos minutos, recién salí a hablar con ella. Le dije que todo estaba bien, que me sentí un poco mal y por eso me regresé a casa. No me dijo nada, pero me miró de una forma preocupante, puesto que tanto ella como yo sabíamos que al llegar mi padre a la casa, me daría un tremendo regaño por haber abandonado el puesto de trabajo. Mi jefe era mi propio padre. Él era el dueño del corralón donde trabajaba. Después de escuchar su regaño y pedirle disculpas, también a él le oculté lo que había visto. En verdad no sé por qué lo hice. Tal vez porque sabía que no me creería. Por otro lado, no quería que se diera cuenta de la terrible humillación a la que me expuse a mí mismo al haberme orinado. Durante la tarde me presenté a trabajar con un poco de miedo. Trataba de no pensar en lo ocurrido en la mañana, pero eso me resultaba imposible. Con solo ver a Nahuel, a Ezequiel o a mi propio padre bajar al sótano, se me erizaba la piel al pensar que se podrían encontrar con esa cosa. Peor aún, en más de una ocasión, mi padre me pidió que bajara a ese lugar para buscar algún producto, pero me negaba, diciéndole que en la mañana me había caído y por tal motivo no quería hacer ese doloroso esfuerzo bajando las escaleras. Y en cuanto a mis compañeros de trabajo, por supuesto que me volvieron a preguntar qué me había pasado esa mañana en el sótano. Les dije la misma excusa, que me caí de las escaleras y que no podía subir para abrir la puerta. Excusa tan ridícula como imposible de creer, pero por suerte los muchachos comprendieron que no quería hablar de ello, y luego de burlarse de mí por unos momentos, dejaron de preguntarme sobre el tema. Mantuvo oculta esa experiencia por varios días, hasta que llegó la noche del sábado, y como era la costumbre, tuvimos que quedarnos horas extras para hacer lo correspondiente. Ya saben, limpiar, reponer los estantes, reordenar la mercadería. Todo eso hacíamos con los muchachos, mientras mi padre hacía el conteo de los ingresos de la semana, para luego hacer el pago semanal como siempre. Y cuéntenme,
¿A dónde piensan ir esta noche? ¿Van a ir a algún antro a emborracharse y permitir que las muchachas les roben su dinero?, nos preguntó irónico mi padre, después de habernos hecho el pago. En tanto Nahuel y Ezequiel empezaban a contarle las decenas de anécdotas que tenían con las mujeres, las que por cierto eran todas mentiras, ya que no solía suceder tal como lo mencionó mi padre. Yo me fui hacia un costado del lugar, más precisamente un cuarto que estaba al fondo, al finalizar todos los estantes de mercadería. Ahí guardábamos nuestras cosas, mochilas, abrigos, etc. En esa ocasión me dirigí para buscar mi campera, y fui solo porque los muchachos y mi padre ya tenían la suya con ellos. Les prometo que solo estuvo unos pocos segundos en el lugar, y al salir, vi que la puerta del sótano estaba abierta, la cual estaba a unos pocos metros de ese cuarto. Me quedé pasmado, no solo porque esa puerta estaba cerrada cuando fui a la habitación, sino porque sí o sí debía pasar por ahí para llegar hasta donde estaban los demás. Me sentí vulnerable, cobarde, molesto conmigo mismo al reconocer que el miedo me estaba dominando. No podía llamar a los muchachos como cuando quedé encerrado esa mañana. Ya no tenía ninguna excusa que pudiera dar. Tomé valor y comencé a caminar hacia ahí, y faltando poco para llegar, aceleré mis pasos para cruzar rápidamente, pero me equivoqué al pensar que haciendo eso me libraría de aquella cosa. Les juro que fue un instante, tan solo un instante, pero fue lo suficiente para ver con el rabillo del ojo que el espectro estaba justo bajo el marco de esta, mirándome pasar. No obstante, no se conformó con congelarme el alma de nuevo, sino que en ese pequeño lapso de tiempo extendió la mano para tocarme el hombro al pasar. Recuerdo el frío que sentí, turbia sensación que se combinó con un exuberante terror al notar que su mano eran puros huesos. La reacción que tuve fue instintiva. Lancé un grito tremendo a la vez que ahora me lanzaba a correr. Salí del corralón sin decir nada. Oí cuando papá y uno de los muchachos me gritaban mientras me perseguían. Preocupados me pedían que por favor me detuviera, que les dijera qué demonios me ocurría, pero desistieron al llegar a la esquina y me dejaron marcharme. De los muchachos me pude escapar con tan solo apagar el teléfono para que no me llamaran, pero de mi padre no, quien ni bien llegó a casa, entró a mi habitación y me obligó a que le contara qué me estaba sucediendo. Hay algo en ese lugar, en el corralón, no sé, un demonio, un fantasma, un alma en pena, no sé qué es, pero sin duda es algo malo. Ya lo vi 2 veces, y en las 2 veces me hizo sentir un miedo terrible. Parece ser que está en el sótano, por eso no quiero volver a bajar hasta ahí. Ahora me comprendes, le dije con un poco de vergüenza al sentirme un cobarde. Sí, lo sé, no le fui lo suficientemente sincero a mi padre. No le comenté que a quien vi fue a la Santa Muerte, pero les juro que estaba a punto de hacerlo. Sin embargo, él tuvo una actitud que me desconcertó. Me refiero a que, apenas le dije que había algo malo en el corralón, automáticamente él volteó a mirar hacia otro lado, y se mantuvo así hasta que acabé de contarle todo. Acto seguido, se dirigió hacia la puerta de mi habitación para marcharse, pero se detuvo antes de salir, y sin voltear a mirarme, me dijo aquellas palabras que me dejaron atónito. Creo que estás exagerando, no hay nada malo en el local. Trabajo en ese lugar desde hace muchos años, e incluso desde antes que tú y tu hermano nacieran. Es un negocio familiar, del que el día de mañana ustedes deberán hacerse cargo. Así que por favor, jamás vuelvas a decirme semejante barbaridad. Les prometo que no lo entendí. Esperaba cualquier reacción de él, menos esa. Sabía que no me creería, pero que se moleste y me diga aquellas palabras no me lo esperaba. A partir de esa noche me prometí a mí mismo no volver a hablar con él sobre ese tema. Entretanto, tuve que continuar yendo al local para seguir trabajando,
sintiendo ese pavor de tan solo pensar que ese espectro se me apareciera de nuevo. Incluso llegó un momento en el que pensé en buscar otro trabajo, pero eso no haría más que empeorar el enojo de mi padre. Pasaron como 2 semanas desde que habíamos tenido esa plática, siendo nuevamente una noche de sábado cuando, en tanto nos ocupábamos de limpiar y rellenar los estantes con mercadería, sucedió un nuevo evento que me dejó 1000 veces más aterrado que los anteriores. Yo me encontraba trabajando en un estante que está ubicado sobre una pared de los laterales. Para limpiar los productos, los retiraba y luego los regresaba a su lugar, pero mientras lo hacía, quedaba al descubierto la pared, y fue de esa manera que en un momento dado vi aquella tétrica imagen plasmada en esta. Les prometo que di un salto hacia atrás cuando la vi. Sentí un miedo descomunal que por poco me hizo gritar como la vez anterior. El rostro de la Santa Muerte no estaba antes ahí. Fue por eso que no me esperaba toparme con tan escalofriante imagen. Por obvias razones, alguien la había dibujado hacía poco, y por más que a mi padre nunca le había revelado que era ese espectro al que veía, fue lo único que se me vino a la mente para culpar. Me quedé parado en ese sitio y desde ahí lo llamé. Cuando él vino, le señalé con la mano el dibujo, a la vez que le preguntaba, con tono molesto, quién diablos había hecho eso. Sin embargo, me tragué las palabras al contemplar que, al regresar la mirada hacia ahí, no había rastros de aquel dibujo. Mi padre me ignoró por completo, y mientras se reía, me comentó que mejor me relajara, que últimamente estaba muy nervioso, y eso me estaba afectando demasiado. Acto seguido me abrazó y me llevó hasta el escritorio, es decir, donde tenía el dinero que estaba contando. Yo lo seguí sin decir nada, pues estaba enmudecido, no podía creer lo que estaba pasando. Mi miedo por ese espectro ya estaba consumiendo mi cordura, pues ahora lo veía en todos lados. En tanto mi padre continuaba en lo suyo, me decía que en esas últimas semanas no estaba yendo muy bien, y por ese motivo pronto nos iba a aumentar el sueldo. Al escuchar eso, Nahuel y Ezequiel comenzaron a aplaudir de alegría, uniéndose así al sarcástico momento que estábamos viviendo, o mejor dicho, que estaban viviendo ellos, porque les juro que yo todavía no lograba digerir lo que me había pasado minutos antes. Cuando por fin acabamos y nos disponíamos a salir del local, yo ya estaba por cruzar la puerta cuando mi padre se dio la media vuelta y me detuvo para pedirme que por favor me regresara al escritorio, ya que había olvidado su teléfono allí. Dudé por un instante, ya que las luces estaban apagadas, pero al final lo hice, ya que quería marcharme de una buena vez. Cuando ya me estaba regresando hacia la salida, tanto mi padre como los muchachos ya estaban afuera, es decir que en aquellos momentos me encontraba solo dentro del lugar. Fue por eso que esa entidad aprovechó la situación para así volver a atormentarme, pero ahora con una maldad incomparable. Ya estaba a punto de llegar a la puerta, cuando ésta se cerró de golpe. Entré en pánico al instante, y mientras intentaba abrirla desesperado, aquel mismo aire frío rodeándome me hizo saber que la presencia estaba ahí conmigo. No tengo palabras para describirles el inmenso terror que sentía. Por más que también mi padre trataba de abrir la puerta desde el otro lado, era imposible lograrlo. Vi el terror en sus ojos a través del vidrio de la puerta, pues yo gritaba desesperado que me sacaran de allí. De repente, ese espectro tocó mi espalda. Al darme la media vuelta, lo vi con su aterrador rostro frente al mío. Ya no había manera de dudarlo. Era la Santa Muerte. Ahora pude ver su rostro calavérico, con esas 2 cuencas vacías y negras. Sinceramente no sé cuánto tiempo estuve con ella frente a mí. Como ahora, yo estaba con mi espalda apoyada sobre la puerta. Cuando mi padre logró abrirla, yo caí sobre él.
Junto a los muchachos me cargaron y me llevaron hasta el carro, porque ni siquiera sentía los músculos de mis piernas. Esa noche fuimos todos directos a casa. Cuando recobré un poco la calma, les conté lo que me había ocurrido desde hace tiempo. Recuerdo que los muchachos quedaron aterrados al oírme, y mientras mi madre lloraba al verme en ese estado, papá me pidió que me quedara tranquilo, que me tomara unos días de descanso y que al volver todo volvería a ser como antes. Cuando regresé, recién ahí le presté importancia a esas últimas palabras que él me había dicho, pues en efecto se cumplieron tal cual lo anticipó. Ya no sentí ese frío repentino, ya no volví a ver aquella imagen en la pared, y nunca más la Santa Muerte se manifestó de nuevo. Podría acabar con mi relato aquí, pero lamentablemente hay algo más que debo agregar, algo que me avergüenza mucho decirlo, pero siento que debo hacerlo para que también ustedes lo tengan en cuenta y no cometan el error que yo cometí. Varios meses más tarde, en la calle me crucé a un viejo amigo de papá. Apenas me vio, se acercó para saludarme con un fuerte abrazo. Me preguntó cómo estábamos todos y cómo me estaba yendo a mí, ya que se enteró que comenzaría a estudiar una carrera universitaria. Creo que habrían pasado unos 15 minutos cuando ya quería despedirme. Él se dio cuenta de ello, así que tomó la iniciativa, pero justo antes de despedirnos, él recordó algo y me lo preguntó, cuyas palabras me dejaron estupefacto. Ahora que me acuerdo, ¿cómo le fue a tu padre con la imagen de la Santa Muerte que le di? La última vez que lo vi, y sabiendo que yo soy devoto de ella, me preguntó si tenía alguna para prestársela. Me comentó que se dio cuenta que le estaba faltando dinero en el local. Sospechaba de alguno de los otros 2 empleados que tenía, un tal Nahuel y Ezequiel, si no me equivoco. Pero como aún no sabía cuál era, en realidad, quería llevar una imagen de la Santa Muerte para colocarla en el sótano, para que ella castigara al ladrón sin vergüenza. No fui capaz de llegar a casa. Cuando crucé por una plaza, me senté en un banco y ahí me quedé. Estuve como 5 horas en ese lugar, sentado y llorando arrepentido por lo que hice. Yo era el que le robaba dinero a papá, cuya caja él solía guardar en el sótano. De seguro hizo lo que su amigo le contó, pero nunca me percaté del lugar donde escondió esa imagen. Es por eso que, cuando yo dejé de bajar al sótano por miedo, mi padre notó que había más ganancias, lo que en realidad se trataba de que yo ya no podía robar. Mi nombre es Andrés Núñez, soy de México. Lo que les acabo de compartir sucedió cuando yo tenía unos 19 o 20 años de edad. Hasta el día de hoy jamás hablé sobre esto con mi padre, pero no por orgullo o soberbia, ni mucho menos por resentimiento. No lo hice porque a mi punto de parecer ya estábamos a mano. Yo cometí ese error y ya lo pagué, y lo hice de una manera tan aterradora que nunca volvería a hacerlo. Por otro lado, mi padre siempre supo que fui yo el que le estaba robando, y lo supo apenas empezó a darse cuenta que le faltaba dinero, pues tan solo él y yo teníamos la llave de esa caja, y solo los 2 sabíamos dónde la escondía. Cuando le habló sobre eso a su amigo para pedirle la imagen de la Santa Muerte, me defendió. Fue por eso que disimuló al decirle sospechar de Nahuel o Ezequiel. No obstante, no tuvo piedad al momento de tomar la decisión de castigarme, dándome aquella grotesca y macabra lección. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, pueden enviarla a los enlaces de contacto que aparecen en la descripción del video
Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.